Perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes a todos y todas las presentes. Le doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Volver a mirar la complejidad del sufrimiento, un desafío desde el modelo de apego y complejidad. La docente que impartirá la presente sesión es Daniela Ibacache, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, candidata a magíster en etnopsicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, diplomado en atención primaria y salud familiar de la Universidad de Toronto, Canadá, y en clínica, estructura y perversión. Miembro permanente de la Mesa de Manejo de Conducta Suicida, del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota, y también parte del equipo de Sociedad, Complejidad y Sufrimiento, dirigido por Felipe Lecanelier. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el postítulo de especialización en trauma complejo, llamado La complejidad del trauma complejo a través de las trayectorias vitales, un modelo de complejidad integral de comprensión, evaluación e intervención, que tendrá su primera sesión en vivo el día 18 de mayo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales de la salud mental y educación, o estudiantes de último año de dichas carreras. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todas y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Daniela para que inicie la exposición del día de hoy. Hola a todos, muchas gracias por conectarse. Veo que somos hartos. Qué valientes de venir a un seminario de un tema un poco sombrío para un día viernes en la tarde, sobre todo en marzo, que es un mes medio duro, de vuelta a la realidad, con todo lo que implica. Así que muchas gracias por la motivación, por el interés de compartir esta conversación respecto de un tema que nosotros vamos a entender de una manera un poco distinta a la concepción clásica, ¿ya? Que es el tema del sufrimiento. En general, no nos gusta hablar mucho de sufrimiento y usamos muchos eufemismos y categorías para hablar de ello. Y nosotros hicimos como la diferencia o la precisión de decir que vamos a hablar de sufrimiento desde el modelo de apego-complejidad, que es el modelo que trabajamos nosotros en la sociedad a partir de los desarrollos del colega Felipe Lecanelli. ¿Ya? Entonces, vi en el chat que tenemos a personas de distintos lugares de Chile, que tenemos gente de México también. No sé si hay alguien de otros países que pudiera poner ahí en el chat. Siempre es interesante ver de dónde somos para ver distintas realidades, ¿ya? Y lo enriquecedor de estas plataformas online que nos dejó la pandemia es precisamente eso de poder conversar entre distintas realidades. Así que lo vamos a hacer así. Yo les voy a dar la lata un rato con todo lo que tengo que contarles y luego vamos a abrir el micrófono para las preguntas. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos ir conversando un poco acerca de lo que estamos viendo. Como estoy compartiendo mi pantalla, ya dejé de verlos, así que cualquier cosa ustedes le avisan a Catalina, que nos está acompañando hoy día en el soporte a través del chat, y luego nos vamos a ver otra vez para el tema de las preguntas. Entonces,
¿Por qué nosotros hablamos de complejidad para acercarnos al tema de sufrimiento? Bueno, tiene que ver con cómo nosotros entendemos al ser humano y qué es lo que vamos a ir desarrollando durante hoy día en la tarde. Y nuestra propuesta tiene que ver con volver a pensar, volver a entender, volver a mirar el concepto de sufrimiento y la experiencia vital que eso implica. ¿Ya? Sufrir no es algo que nos toca en lo más profundo de nuestra organización, y por lo tanto, y en la medida en que somos cada uno un ser individual e irrepetible, las experiencias de sufrimiento son distintas en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ahí yo les puse unas fotitos. El modelo de apego y complejidad es un modelo que se ha ido desarrollando a partir de las investigaciones, de los aportes de la neurociencia, de las investigaciones de Felipe, del trabajo que hemos ido haciendo con el equipo también. Y que fue evolucionando a partir como de los conceptos de subjetividad, de la metodología de Lamar, y que fue encontrando su aplicación también en contextos mucho más difíciles como es el trauma. Vamos a hablar un poquito acerca de sufrimiento y trauma ya hacia el final de la sesión. Entonces ahí hay un poco un recorrido por las publicaciones que han ido avalando este modelo. Entonces lo primero que vamos a decir es que vivimos en una época donde el sufrimiento ha sido deshumanizado. Nos hemos olvidado un poco que quien sufre es una persona, ¿ya? Y que es una persona que está inserta en un cierto contexto y que tiene una experiencia de sufrimiento. ¿Por qué decimos esto? Porque en lugar de hablar de sufrimiento, lo que hacemos habitualmente es hablar de categorías diagnósticas, tratar de problemas, de cuando alguien lo está pasando mal, en general vemos que no se adapta a su contexto, que resulta una molestia o una preocupación para el resto, pero nos olvidamos de mirar cuál es la experiencia de esa persona que sufre. ¿Cómo es ese dolor para esa persona? Y eso tiene que ver con la trayectoria vital de cada uno de nosotros y el contexto en el cual nosotros nos movemos. Es súper importante tener en cuenta eso a la hora de pensar en este modelo, porque si hay algo que nosotros vamos a rescatar desde el modelo de apego y complejidad, es esa experiencia única de sufrimiento que no puede ser categorizada. Nosotros trabajamos mucho con infancia y nos pasa mucho que lo que vemos son en lugar de historias de sufrimiento, llegan a nosotros los niños con una etiqueta de trastorno por déficit atencional con hiperactividad, de el niño disruptivo, de el que necesita medicación, ¿ya? O el paciente que está deprimido, ¿ya? O la crisis de ansiedad, la crisis de pánico, etcétera. Pero todas esas categorías no dicen nada respecto de la experiencia, de la historia, de la trayectoria vital que tiene esa persona. Y mientras más categorizamos, mientras más medicamos, mientras más etiquetamos, y también vamos a estigmatizar. Ahora, después de la pandemia, hemos vivido como una explosión en las demandas por atención de salud mental. Pero le hemos echado harto la culpa a la pandemia, el encierro, y si bien esos son factores que influyen, nos hemos olvidado de mirar cómo el encierro impacta en la experiencia, en la historia de cada uno. No para todos es lo mismo estar encerrado, no para todos es lo mismo tener miedo a morir, a enfermarse. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de diagnóstico, perdemos esa esencia de que el sufrir es propiamente humano y que detrás de esa etiqueta tenemos una persona que tiene una historia particular, que tiene vínculos particulares, que tiene un contexto en el cual se desarrolla y, y finalmente eh, las personas están enfermas para otros. Los niños cuando se portan mal en el colegio, cuando no pueden rendir, cuando no les hacen caso a los papás, ese es un problema para los profesores, para los papás,
para el entorno, para la institución, pero nadie se pregunta cómo es la experiencia de ese niño, ni qué es lo que está pasando con él, cómo él ve el mundo, cuáles son las dificultades que está teniendo, sino que nos damos cuenta de que algo pasa porque es un problema para el entorno. Lo mismo pasa con las crisis de pánico, los diagnósticos que tienen más que ver con el mundo adulto, en el cual lo primero que vemos es que no podemos rendir, ¿no? Que no podemos concentrarnos, que no tenemos energía para hacer las cosas. Entonces empezamos a ser un problema para otros. Pero nadie se pregunta por la experiencia personal de ese sufrimiento. Entonces, desde el modelo de apego-complejidad, nosotros no usamos categorías diagnósticas. Nosotros nos centramos en lo que es la experiencia de sufrimiento para esa persona. Y en ese sentido, entendemos que el sufrimiento es algo que merece respeto. ¿Y por qué respetamos el sufrimiento y no tratamos de borrarlo inmediatamente anestesiando los cuerpos y los cerebros con medicamentos? Y ahí quizás voy a hacer un paréntesis en términos de decir que no es que nosotros estemos en contra de los fármacos. Muchas veces los fármacos nos ayudan a poder trabajar lo que hay que trabajar, pero sí tenemos que tener súper claro por qué están usando ese fármaco en esa persona. Para nosotros la medicación no tiene que ver con una receta universal de toda la gente que tiene depresión tiene que tomar tal o cual medicamento, o todos los niños que tienen déficit atencional o diagnóstico de déficit atencional usan tal o cual medicamento. Para nosotros la experiencia es única y por lo tanto el fármaco nos puede ayudar en la medida en que para esa persona tiene un objetivo específico. Entonces, cuando hablamos de respetar el sufrimiento, hablamos, y aquí ya vamos entrando en el tema, de entender qué significa sufrir. Y para nosotros, sufrir habla de un equilibrio biológico y un mensaje de ayuda. Entonces, el sufrir hay que mirarlo, y hay que mirarlo con mucha atención, hay que respetar esa experiencia porque desde ese respeto es que parte toda experiencia terapéutica. ¿Ya? No es posible ayudar al otro a sanar, a reequilibrarse, a recuperar su homeostasis, como decimos nosotros, si no partimos desde esa base de respeto por la individualidad del otro, por la historia del otro, por el contexto donde se desarrolla y por lo que ha sido para ellos la experiencia de sobrevivir hasta ese minuto. Entonces hay algunos elementos que tenemos que entender y que la neurociencia en los últimos años nos ha ido iluminando con mucho conocimiento, mucho desarrollo, mucha investigación. Entonces, yo diría como que desde los años 60 y la revolución de las flores y todo ese movimiento que conocemos como hippie, nos hemos acostumbrado a pensar que en el fondo el sentido de la vida es la búsqueda de la felicidad o del bienestar o de nuestros sueños y deseos. Bueno, desde la neurobiología eso no existe. El sentido último y fundamental de la vida es seguir viviendo. Y en ese sentido, nuestro cerebro y nuestro cuerpo, todo lo que hacen, todo el tiempo, todo el día, todos los días, es para mantenernos vivos. Y eso incluye el sufrimiento. La experiencia de sufrir también se enmarca en esta lógica de poder mantenernos vivos. Y es importante entenderlo porque nosotros tendemos a ver el sufrimiento como algo negativo. Y sí, es una experiencia de dolor que muchas veces se vuelve agobiante o se vuelve insoportable, pero tiene un sentido neurobiológico o neurofisiológico, que es mantenernos vivos. Nada en nuestro cuerpo y nuestro cerebro es al azar. Entonces, vamos a llamar a este equilibrio vital donde nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra acción, todo nuestro cuerpo, cerebro y cuerpo en integración, en coordinación, nos mantienen vivos. A eso le llamamos nosotros homeostasis. Ahora, los últimos estudios hablan de alostasis,
porque vamos a ver y vamos a conversar un poquito más adelante acerca de eso, pero eh, nuestro equilibrio o nuestra manera de sobrevivir es con otros. Nosotros estamos o mantenemos esta homeostasis, pero también en función de nuestras relaciones con los demás. Entonces, este equilibrio vital es lo que llamamos homeostasis, que es lo que nos permite seguir viviendo. En ese sentido, las emociones son parte de este sistema homeostático o de este sistema complejo que se organiza para mantener la vida y son una parte muy importante, porque las emociones son las señales que nos guían en la vida, ¿ya? Es como el mapa que nos permite fluir a lo largo de la vida. Hay algunas teorías que hablan como de emociones básicas o de emociones positivas, emociones negativas, desde esta mirada más de la neurociencia, de los sistemas complejos y desde el mismo modelo de apego y complejidad. Las emociones no son ni positivas ni negativas, sino que son una respuesta automática, ya involuntaria de nuestro cuerpo frente a cambios en el ambiente. ¿Ya? Entonces, nos es un mensaje que nos muestra que algo está pasando. A veces ese algo es algo agradable que queremos repetir, ¿ya? Pero también a veces este mensaje es que algo está pasando que puede poner en peligro nuestra continuidad, puede poner en peligro nuestra vida o nuestra manera de vivir. Es importante entender que las emociones no son algo abstracto, son cambios en nuestro cuerpo concreto, en el cerebro, con los neurotransmisores, pero que provocan cambios en nuestro cuerpo también porque están hechas para la acción. Las emociones nos movilizan para recuperar ese equilibrio que perdimos por una amenaza que percibió nuestro sistema. En ese sentido, por ejemplo, ya que estamos hablando del cuerpo, podemos poner un ejemplo súper básico que es como si yo como comida descompuesta, me va a doler la guata o el estómago, ya que tenemos participantes de otros lugares de Latinoamérica, porque nuestro cuerpo nos está avisando que esa comida estaba en mal estado y que nos vamos a enfermar. ¿Para qué? Ese dolor también tiene una función para avisarnos que no podemos seguir comiendo esa comida. Entonces, las emociones, igual que el dolor de guata, eh, nos van mostrando dónde queremos seguir yendo, dónde queremos quedarnos, dónde queremos estar y dónde nuestro estar o permanecer o esa situación, esa relación nos pone en peligro. De ahí aparecen el estrés, el sufrimiento, la angustia, la ansiedad, la tristeza, aparecen como señales de que hay cambios en nuestro interior o en nuestro entorno. Bajo ese contexto, las experiencias y las conductas que los psiquiatras y los psicólogos llaman trastornos, problemas o estrés son formas que tienen nuestros cuerpos, nuestros cerebros, para mantenernos con vida. Tienen una función de sobrevivencia, son una señal de alerta. Cuando nosotros nos enfermamos y nos da neumonía, por ejemplo, nos da fiebre, nos sentimos mal, no podemos respirar, tenemos tos, es un mensaje de nuestro cuerpo para detenernos y ayudarle a sanar. Porque nuestro cuerpo es tan increíble que tiene en sí mismo las herramientas para poder sanarnos. En el caso de la neumonía, nosotros tenemos un sistema inmunológico que responde frente a los patógenos que nos encontramos. A veces necesita un poquito de ayuda, es verdad, pero si nosotros hacemos una pausa, descansamos, dejamos que nuestro sistema inmune haga su trabajo, nos vamos a recuperar. Bueno, el sufrimiento, y aquí me estoy adelantando un poco, pero el sufrimiento, el estrés, ¿ya? El malestar que provocan ciertas emociones también son un mensaje de que tenemos que detenernos, ¿ya? Porque la vida es un fluir, un constante cambio.
Entonces, algunos de esos cambios, nuestro sistema los interpreta como una señal de alerta, como un posible peligro para nuestra continuidad de la vida. Y ahí es donde tenemos que detenernos y empezar a mirar, bueno, cuáles son mis opciones, ¿ya? Tomarnos una pausa. Entonces, para nosotros, el sufrimiento y todas estas experiencias que entran dentro de las categorías diagnósticas de la psicopatología, en verdad son experiencias de cambio en nuestro entorno que son percibidas como peligro y por lo tanto es una señal de sobrevivencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para ir como tomando estas ideas. Nuestro cerebro tiene distintas partes y tiene distintas funciones, pero hay una parte especial de nuestro cerebro, ya que está como bajo la corteza, que es nuestro sistema límbico y en particular nuestra amígdala, que en realidad no es una, son dos, una por cada hemisferio cerebral, pero ahí está como la central del peligro. Ahí es donde se activa, es como la torre de vigilancia que tenemos en nuestro sistema. Lo primero que vamos a decir es que nosotros tendemos a pensar que el cerebro lo es todo y que está aquí adentro del cráneo. Es verdad, sí, ahí está nuestro centro de comando, pero el sistema nervioso se extiende por todo el cuerpo. Entonces, cerebro y cuerpo son una unidad porque están coordinadas, porque están integradas, o al menos así deberían funcionar. Entonces, si nuestra amígdala que está ahí en el centro del cerebro percibe cambios que pueden resultar amenazantes, dispara la señal de alarma. Y nuestro sistema detecta este peligro para nuestra homeostasis, para este equilibrio vital. Entonces, nuestro cerebro manda señales al cuerpo para que se mueva y nos permita tomar alguna acción respecto de eso que está pasando. Y ahí aparece la emoción como una respuesta. Si alguien, por ejemplo, vamos caminando en una calle oscura y se acerca a alguien a lo lejos, nuestro cerebro va a detectar eso y va a decir alerta. Aquí puede haber puede ser un asaltante, puede haber un peligro para la vida o para la integridad de nuestro sistema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos hipervigilantes, miramos con atención, a lo mejor vamos a tomar el teléfono, ya se nos va a acelerar el corazón, se nos va a apretar la guata, nos va a dar frío, vamos a empezar a caminar más rápido. Cuando esa persona se empieza a acercar y vemos que, en nuestro ejemplo, es alguien conocido, nuestras señales de alerta se apagan. Decimos, es Juanito. Y me relajo. Entonces, ahí tenemos dos cosas importantes de recordar. Lo primero es que cuando vemos peligro, el cerebro manda esa señal al cuerpo. Las emociones se sienten en el cuerpo. Tienen toda una serie de sensaciones físicas que van a configurar la emoción, van a ser un todo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos miedo, puede ser que nos pase esto que yo les dije, que se me aprieta la guata, que tengo frío, que mi cuerpo a lo mejor se va a tensar, ya que se me acelera el corazón, todos cambios físicos. Y todo ese conjunto de sensaciones y secreción de hormonas, de neurotransmisores que se activan con la señal de peligro, están pensados para prepararnos, ya sea para huir o para luchar, o en los casos más graves, para congelarnos, para esperar la muerte. Pero las emociones están pensadas para la acción. Y ese conjunto de sensaciones físicas que nosotros podemos reconocer en nuestro cuerpo son las emociones. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces cuando nuestro cuerpo pierde el equilibrio y está desconectado del cerebro, entonces cada vez necesitamos señales más intensas para poder reconocer ese peligro. Entonces, bajo esta lógica, toda reacción emocional es un mensaje. ¿Ya? Es un mensaje que
tenemos que interpretar. Y es un mensaje de pedido de ayuda, de protección, de aprendizaje o de sobrevivencia. Las emociones no son casuales ni azarosas y tienen esta función, vamos a decir, relacional o vincular, porque los mensajes son mensajes porque hay un otro que lo interpreta y responde. Entonces, es una señal para nosotros de que algo está pasando, pero también cuando se manifiesta en la conducta, es una señal para los otros de que necesitamos ayuda para recuperar nuestra homeostasis. ¿Por qué? Porque la forma de recuperar la homeostasis por naturaleza es el vínculo con el otro. Nosotros somos seres neurobiológicamente programados para regularnos con otro. De hecho, cuando nosotros nacemos eh, y los bebés quedan a cargo, habitualmente es la mamá, pero no, nuestro organismo no distingue si ese otro que está con nosotros y nos cuida cuando somos bebés es la mamá o no es la mamá. Tiene que haber un otro adulto que nos cuida. Y mientras más tiempo pase, más se van a sincronizar estos dos cuerpos, los latidos cardíacos, la respiración, y a partir del otro, que me calma cuando yo soy un bebé y lloro, porque cuando nosotros nacemos, nacemos en absolutamente desvalidos, ¿no? En la indefensión misma. Necesitamos del otro para todo, para alimentarnos, para abrigarnos, para que nos consuele, para que nos quite el dolor si nos duele la guata, para que nos limpie. O sea, sin un otro nosotros no sobrevivimos. Y es ese otro el que nos va a enseñar esa palabra que está tan de moda ahora en el último tiempo, que es la regulación emocional. Nosotros recuperamos nuestra homeostasis con el otro. ¿Ya? Hay algunos eh, como autores que hablan como de que nosotros somos con el otro, ¿ya? Porque vivimos en esta vinculación y aprendemos primero a regularnos a partir del otro. Es tan importante la conexión con otros que tenemos una parte de nuestro cerebro específicamente diseñado para poder detectar lo que pasa en el otro, que son las neuronas espejo. ¿Ya? Entonces, estamos programados para eso y es esas relaciones, primero, lo que nos va a enseñar la corregulación. Yo me voy a regular en función del otro, de la biología del otro. ¿Ya? Pero luego, a partir de eso, es que voy a aprender a regularme solo en la medida en que vayamos creciendo y nuestro desafío como especie sea independizarnos y desarrollarnos como seres independientes para originalmente salir de la tribu o del clan y preservar la especie. Entonces, el estrés es una expresión de desequilibrio y de peligro para esta continuidad que significa la vida. Y cuando ese estrés, esa señal de desequilibrio se vuelve extremo, se vuelve muy intenso, entonces vamos a hablar de sufrimiento. Porque como veíamos recién en el ejemplo, cada vez que nuestro cerebro detecta un peligro, puede ser un peligro real o puede ser un peligro como solo percibido por nosotros, interpretado, nos estresamos, nos preparamos para reaccionar. Y está bien, pero nuestro sistema también tiene sus propios, vamos a decir, como eh, botones de control o sistemas de desactivación en los cuales, en la medida en que vemos que en realidad no era un peligro, volvemos a nuestro funcionamiento equilibrado. Entonces, cuando ese estrés se vuelve extremo, cuando ese malestar que es signo de que nuestra vida se ve amenazada, se vuelve muy intenso, ya es cuando estamos hablando de sufrimiento. Y por lo tanto, es también un mensaje desesperado
o extremo de petición de ayuda, de poder tomar acciones frente a eso que está poniendo en peligro nuestra vida. Entonces, para ir como ordenando estas ideas, el sufrimiento es esa sensación intensa que se produce cuando nuestro equilibrio está en peligro, cuando perdemos la homeostasis, porque se produce un cambio en nuestro sistema de cuidado, en nuestras condiciones de vida, en nuestro cuerpo, ¿ya? Que hace que nuestra manera de funcionar ya no resulte, que ya no podamos funcionar como funcionábamos antes por los cambios que se han producido a nuestro alrededor o en nuestro interior. Mientras más intenso e insoportable el sufrimiento, es un signo de que más en peligro está nuestra vitalidad, nuestra continuidad, eh, y por lo tanto, con ese sufrimiento, nuestra vida se detiene. Dejamos de fluir, dejamos de poder enfrentar los cambios a nuestro alrededor. ¿Se acuerdan que decíamos hace unos momentos que la vida es constante cambio, constante fluir? Y cuando no podemos enfrentarnos a ellos, cuando no podemos integrar esos cambios, es que nuestra vida se detiene y estamos hablando de sufrimiento. Para poder entender todo esto tan loco de lo que estamos hablando, es necesario hablar de la teoría del cerebro predictivo, que son los desarrollos de la neurociencia de los últimos años. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que han descubierto que el cerebro es una máquina de repetición. Y como el cerebro no es solo el cerebro, sino el sistema nervioso completo que se extiende a través del cuerpo, el cerebro y el cuerpo transforman la repetición en realidad y emoción. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a siempre buscar lo que ya conocemos. Eh, si yo he tenido miles de experiencias de sufrimiento, entonces lo más probable es que mi sistema interprete todos los cambios bajo esa mirada. Si el cerebro funciona así, si a mí me han asaltado 100 veces, entonces cada vez que alguien se me acerque en la calle, mi cerebro va a interpretar que es una amenaza para mí que me van a asaltar. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo he vivido durante toda la vida. Si por el contrario yo he tenido muchas experiencias en las cuales todo me resulta bien y he tenido mucha suerte y me he ganado muchos premios, supongamos ya, me gané la lotería 10 veces. Entonces, cada vez que me pase algo que sea un desafío, ¿qué va a decir mi cerebro? Que me va a ir bien y lo voy a lograr y que me voy a volver a ganar la lotería. Nuestro cerebro siempre va a buscar confirmar lo que ya ha pasado antes. Estar donde sabe estar, en lo que es conocido, en lo que es predecible. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano muy complejo que gasta mucha energía, ¿ya? Y por lo tanto necesita simplificar su funcionamiento, porque si no, no podríamos, tendríamos que consumir no sé cuántas miles de calorías al día para hacer funcionar nuestro cerebro y nuestro cuerpo, si no tuviera todos estos mecanismos como de simplificar su funcionamiento fisiológico. Entonces, una manera de hacerlo tiene que ver con esto de simplificar, es decir, seguir la ruta ya conocida. Y por lo tanto, significa también predecir. Yo no puedo, cada vez que me enfrento a una situación nueva o extraña, considerar todas las variables que existen en el universo, porque es sumamente ineficiente para nuestro sistema. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Va por lo que ya conoce. Entonces, si cada vez que yo me encuentro con alguien en un callejón oscuro, a lo lejos, me han asaltado, el cerebro no va a considerar, ah, es un amigo, puede ser solo la sombra de un cartel, porque son muchas las posibilidades. Entonces, simplifica su actividad y dice, ya, me van a volver a asaltar. Ese es un delincuente y me preparo para eso.
para sobrevivir, lo conocido y lo predecible es más importante que lo sorpresivo y lo impredecible, aunque eso conocido y predecible sea desagradable, porque el cerebro no se siente a sí mismo. Y el funcionamiento biológico no tiene categorías ni morales, ni no tiene categorías interpretativas de cualidad, en el sentido de que no hay cosas que sean buenas y malas para el cerebro. Simplemente el cerebro funciona como funciona. Y esta es la regla, ¿ya? La repetición, la predictibilidad. Entonces, a veces nosotros cuando nos encontramos con personas que sufren, no podemos entender por qué sigue sufriendo y repitiendo una vez más y otra y otra y otra, vamos a decir como el mismo patrón, ¿no? ¿Por qué está metido siempre en las mismas circunstancias? Bueno, tiene que ver con su propia historia, ¿ya? Porque el cerebro va a buscar y va a construir una realidad que confirme lo que ya ha vivido. Aunque eso sea doloroso, ¿ya? Aunque eso nos haga sufrir, aunque eso signifique para nosotros angustia, y es lo que vemos todos los días en la clínica, lo vemos con los niños, lo vemos con los adultos, y por lo tanto, por eso es tan importante poder mirar la infancia, porque es ahí donde este cerebro predictivo, a partir de las miles de experiencias cotidianas que tenemos, se va a ir formando. Entonces, podríamos decir, en términos simples, que la predictibilidad de ese cerebro va a establecerse en esa primera parte de nuestro desarrollo. Una buena parte de eso durante el primer año y la mayoría durante los primeros 6 años, porque es ahí donde nuestro cerebro que nació prematuro se va a ir formando y termina en el fondo de asentarse o de remodelarse durante la adolescencia. Lo que no significa que estemos condenados por vida, porque otra de las cosas que nos ha enseñado la neurociencia es la plasticidad neuronal. Nosotros podemos eh, modificar nuestro cerebro durante toda la vida. Y por eso tiene sentido pensar en una intervención, si no, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero es importante entender esta regla o esta ley del cerebro predictivo para poder encontrarle un sentido al sufrimiento. Entonces, volvemos a retomar este concepto de la homeostasis. El equilibrio vital, la homeostasis, es mantenerse vivo. Pero ese mantenerse vivo, ¿qué significa? Mantenerse continuo, estable, predecible. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona bajo la ley de la predictibilidad y la repetición. Y porque eso a la larga nos da el sentido de la identidad, de la continuidad, ya vamos construyendo una imagen de nosotros mismos, vamos mentalizándonos, aprendiendo a conocer cómo funcionamos. Un cuerpo y un cerebro sano son capaces de hacer frente a estos cambios. Aunque tengamos una predictibilidad instalada, los cambios de la vida, si estamos saludables, equilibrados, vamos a poder incorporar esos cambios y vamos a cambiar nuestra predictibilidad. ¿Para qué? Para aprender. O más bien, eso es lo que llamamos aprender, ¿no? Incorporar nuevas experiencias, nuevas formas de hacer las cosas, de pensar, de sentir. Y cuando cambiamos nuestra predictibilidad, también nos permite anticipar otras experiencias. Y eso es súper importante porque finalmente nos indica, o la neurociencia lo que nos muestra es que nosotros aprendemos a través de la repetición. No basta con una vez decir una cosa, no basta con tener una sola experiencia, sino que nosotros tenemos que experimentar muchas veces lo mismo para cambiar nuestra predictibilidad. En ese sentido, por ejemplo, lo que nos muestra la experiencia con niños, niñas y adolescentes que han vivido
trauma complejo, que tienen una predictibilidad ya instalada porque han sufrido malos tratos, violencia, entre otras cosas, eh, no, y por ejemplo, salen de sus familias y van a una familia muy amorosa, no basta, esa predictibilidad no va a cambiar en una semana o en un mes. Y por eso es tan difícil. Tienen que existir nuevas miles de experiencias amorosas, de contención, de respeto, para que esa predictibilidad cambie y que pueda anticipar que los otros no dañan, sino más bien nos ayudan a regularnos, nos acompañan, nos respetan y nos entienden. Los estudios de cortisol, que es en lo que llaman la hormona del estrés, pero ahora último le llaman la hormona de la tensión, porque como el estrés nos prepara para la acción, entonces también han descubierto que cuando se eleva el cortisol, no solo estamos más preparados para la acción, sino que estamos más atentos y podemos aprender mejor y movernos más y toda esa cosa porque nuestro sistema está alerta. Los estudios de cortisol que han mostrado en los últimos años que lo que más estresa a un ser humano es otro ser humano, más que los desastres naturales, los accidentes, todas esas cosas que sí son muy estresantes. El principal estrés para los humanos proviene de los humanos. Y eso es fundamental para poder distinguir el sufrimiento del trauma complejo, porque todos sufrimos en algún momento de la vida. Todos hemos tenido que tomar decisiones difíciles, cambiar, hemos tenido malas experiencias. Sin embargo, somos capaces de llevar a la acción esa emoción y por lo tanto hacer los cambios que necesitamos para poder recuperar nuestra homeostasis. Eh, entonces, cuando estamos pasando ya no solo del estrés, de algo nuevo, extraño, impredecible, de algún cambio que no esperábamos en nuestro ambiente o en nuestros vínculos, a el sufrimiento, que ya es más intenso, a hablar de trauma complejo. En los niños, los más altos niveles de estrés los producen los cuidadores. ¿Por qué? Porque nosotros, los niños, los bebés, los niños y los adolescentes, pero que tienen igual otras herramientas, dependen de los adultos. Entonces, pasa mucho tiempo con ellos, idealmente. Y si no pasa mucho tiempo con ellos, tenemos un problema que igual tiene un impacto. Todo lo que vivimos en el vínculo con otros tiene un impacto sobre nosotros, ya sea por exceso o por defecto. Es decir, lo que hacemos, pero lo que no hacemos también tiene un impacto en el otro. Lo que decimos y lo que no decimos también. Entonces, en los niños, los niveles más altos de estrés los producen los cuidadores. La calidad del cuidado, la continuidad de los cuidados, la disponibilidad del cuidador o la falta de ello. Entonces, para que haya sufrimiento, en los niños, pero y cuando hablamos de los adultos también necesitamos cuidados, por muy independientes que creamos que somos y muy autosuficientes, necesitamos de esos vínculos con otros. Entonces, para que se presente el sufrimiento y pasemos de estrés a hablar de sufrimiento, las condiciones de cuidado tienen que cambiar de forma más o menos estable durante un tiempo. No es una cosa de un ratito, porque, como veíamos, nuestro cerebro es una máquina de predictibilidad y repetición. Entonces, si las condiciones de todos los niños pueden tolerar que los cuidadores un día estén enojados y le hablen fuerte. Y eso no va a cambiar para ellos la seguridad de que su cuidador está disponible, es amoroso, los contiene. No va a pasar más o menos nada. Se va a estresar un ratito y luego va a volver a la normalidad. Pero cuando ese cuidador se vuelve irritable, le pasó algo, están teniendo conflictos familiares en el trabajo, etcétera, y está más enojón o ya no tiene la misma disponibilidad de antes por un tiempo, entonces empezamos a sufrir. Porque nuestro sistema empieza a reaccionar a ese cambio
que puede ser muy peligroso para la continuidad de nuestra vida cuando somos pequeños. O sea, si mi cuidador, que siempre ha estado ahí conmigo, ha sido amoroso, se ha preocupado de mí, de repente ya no está, para ese niño, no es que no esté físicamente, sino que no está disponible o cambia su manera de cuidarlo, para ese niño la continuidad de su vida está en peligro. ¿Ya? Entonces, se vive como sufrimiento, como esta manifestación emocional y de conducta, idealmente, que va a llamar al otro a hacer algo, a reaccionar, ¿no? Entonces, y decimos que ojalá esa emoción, ese sufrimiento se traduzca en conductas, se lleve a la acción, porque sabemos que las manifestaciones conductuales del sufrimiento, de las emociones que pueden ser la rabia o la angustia, etcétera, es lo que va a hacer más evidente el mensaje. Cuando ya hemos tenido tantas experiencias de manifestar nuestro sufrimiento y que el otro no responde, entonces nos volvemos ese sufrimiento para adentro, y eso tiene consecuencias muy nefastas y un pronóstico mucho más desfavorable que poder externalizar. ¿Ah? Eh, Nosotros, cuando nacemos, y de partida nos sacan de este ambiente calientito, súper cómodo, donde estábamos en el útero materno, y oscuritos ahí, y de repente de un día para otro, como que nuestra casa se empieza a encoger y nacemos al mundo. Ya esa es una experiencia estresante. Entonces, ¿qué hacen las guaguas? Lloran. Después, cuando vamos a hablar de los recién nacidos, cuando están incómodos porque tienen hambre, lloran. Cuando hay que cambiarles el pañal, también lloran. ¿Por qué? Porque es ese mensaje de incomodidad, malestar, sufrimiento, de algo desagradable, y yo llamo al otro para que haga eso y cambie eso, para que yo pueda recuperar mi equilibrio, para que pueda volver a mi homeostasis. Entonces nosotros venimos neurobiológicamente programados para regularnos con otros, para expresar nuestra estrés hacia afuera en este mensaje de llamado, para que venga el otro y nos ayude. Cuando los niños durante su desarrollo, sobre todo el primer periodo, han vivido muchas, recuerde la teoría del cerebro predictivo, muchas experiencias en que los adultos no responden, responden tarde. eh, Esas son las peores, ¿ah? O responden agresivamente, que tampoco es bueno, pero está. Cuando hay maltrato físico, igual hay un otro que responde, aunque sea inadecuado y violentamente. Entonces, esos niños van a dejar a la larga, se van a dar por vencidos. Van a aprender que no saco nada con expresar mi estrés hacia afuera, y lo van a volver hacia adentro. Van a buscar regularse ellos solos. El tema es que un niño pequeño no tiene las herramientas para poder regularse solo, aún, porque para regularnos solos, primero tenemos que haber sido regulado por otro. Y ahí es donde empezamos los problemas, ¿no? Y entonces, por eso es que la internalización del estrés o del sufrimiento tiene peores consecuencias para el desarrollo y para la experiencia humana. Pone más en peligro nuestra continuidad y nuestra fluir en la vida. Entonces, cuando el sufrimiento se vuelve predecible, podemos hablar de trauma complejo, porque nuestro cerebro aprende que nuestro ambiente cotidiano lo único que nos provee son experiencias de sufrimiento. Entonces, ya abandonamos hace harto rato la teoría que habla de que el trauma es un solo evento. ¿Ya? Trauma complejo no es un evento aislado que a veces se repite, sino que cuando el sufrimiento se transforma en parte de nuestra vida cotidiana, cuando estas experiencias se repiten una y otra vez,
¿ya? Cuando nuestro cuidador no está disponible para nosotros una y otra vez, y a veces está disponible y otras veces no, entonces vamos a hablar de trauma complejo. Entonces, el trauma complejo es esa experiencia cotidiana de sentirse solo, con miedo, abandonado, confundido, porque no sabemos cómo va a responder el otro. Recuerden que gran parte de nuestro equilibrio se basa en predecir. Entonces, cuando tenemos un cuidador que es muy inconsistente en su manera de acercarse al niño, de cuidarlo, que a veces responde, a veces no, a veces responde amorosamente, otras veces responde de manera agresiva. Entonces, los niños se sienten confundidos. Y ahí se produce la paradoja que es propia del trauma, que es que los adultos que interactúan con el niño, que son los que tienen que cuidarlo, ya protegerlo, mentalizarlo, regularlo, son quienes los estresan, porque desde ahí viene, son ellos los que le han provisto a este niño o a esta niña un montón de experiencias de sufrimiento hasta que eso se transformó en predictibilidad. Y el efecto de eso es que el trauma provoca que el cerebro del niño no pueda organizar de manera fluida, estable, predecible su manera de responder. ¿Ya? Entonces, su cuerpo y su cerebro viven en el caos. Y por eso es que los que son clínicos acá, vemos tanta disarmonía en las personas que han vivido trauma complejo. Se nota incluso en la manera de caminar, en los movimientos, ¿ya? Porque precisamente no podemos fluir. Nosotros estamos programados para fluir en la vida, en las emociones, en el vínculo con los otros, a poder integrar los cambios, ir cambiando nuestra predictibilidad. Cuando el sufrimiento se instala, ese fluir se detiene. Y si se vuelve cotidiano y estamos pensando en trauma, entonces ni siquiera es que se detenga, es que hay un quiebre, hay una dificultad para organizar respuestas, los pensamientos se vuelven caóticos, la conducta es incomprensible, ¿ya? Y también la dificultad en establecer una forma de vincularnos con los demás. Los que tengan formación en infancia o al menos en temas de apego, sabemos que en el fondo lo que buscamos en el vínculo con el otro es disminuir el estrés y maximizar los cuidados. Eso es el apego. Entonces, cuando tenemos un cuidador que es tan impredecible, no podemos organizar una estrategia que nos permita maximizar los cuidados y disminuir el estrés, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, cómo va a reaccionar ese adulto. Y ahí es donde estamos en presencia de trauma complejo. Eh, no cuando, voy a hablar como en términos más psicopatológicos, no cuando tenemos esto, o no siempre cuando tenemos estos diagnósticos de depresión o de hiperactividad o de trastornos oposicionistas desafiantes, estamos en presencia de trauma. A veces es, voy a decir así muy entre comillas, solo sufrimiento. Por eso es que tenemos que mirar la particularidad de cada uno y entender cuál es la experiencia, porque eso es lo que yo voy a ir a buscar desde este modelo. ¿Cuál es la coherencia de esa persona, de esa organización? ¿Cómo se ha logrado organizar? ¿Cuál es la predictibilidad? ¿Cómo se ha mantenido estable? ¿Cómo ha logrado sobrevivir hasta ahora? Mientras, si vemos que en verdad no ha logrado organizar una forma de poder responder, entonces estamos en presencia de trauma complejo. Si a pesar del sufrimiento ha logrado una manera de organizar una respuesta, ya sea desde la evitación o desde la aproximación, quizás desde una manifestación conductual súper florida, así como en términos de eh, los niños, lo que llamamos las pataletas,
pero que eso hace que el adulto responda, entonces estamos hablando de sufrimiento, porque el sufrimiento no se ha vuelto tan cotidiano, tan permanente en la vida de ese niño o niña como para configurar la desorganización del trauma. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que observar todas esas cosas. Por eso es que el diagnóstico no nos dice nada, porque no sabemos cuál es la coherencia ni la predictibilidad de ese otro. Tenemos que ir a mirar eso. Tenemos que conocer su historia, tenemos que saber cómo siente su cuerpo, cómo se mueve, cómo piensa, ¿ya? Y ojo que es cómo piensa y no qué piensa. O sea, para nosotros el contenido no es tan importante, sino que tiene que ver con cómo se organiza este sistema complejo. Bueno, eso es lo que yo quería contarles respecto del sufrimiento y de trauma. Oye, estoy súper bien en la hora, muy bien. Yo sé que es como harta información, que a veces puede resultar un poco complejo, por eso la idea es que podamos conversar y poder aclarar algunas dudas, así que les abro la palabra. Ya. María Ignacia. María Ignacia, sí, yo les voy a ir dando reactivar a sus micrófonos para Ah, que por estupendo. favor estén atentos, ¿ya? Así que vamos, María Ignacia. Buenas tardes. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, Hola Daniela, buenas tardes. Antes que Hola todo, María muchísimas Ignacia. gracias por tanta información tan importante y clave también. Yo soy psicóloga clínica, entonces, bueno, hace 3 años que trabajo con pacientes adultos, o sea, partí con niños y ahora con adultos después de la pandemia. Y tengo una pregunta para ti, porque todo lo que hablabas del cerebro más predictivo, si no me equivoco, así se dice, ¿sí? Ujú. Me hacía recordar a lo que uno siempre le dice a los pacientes como ábrete un poco a esta incomodidad, ábrete al malestar, como déjate sorprender porque en eso, ¿no es cierto?, vas a encontrar una salida, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno quiere instalar ese cambio, ¿no es cierto?, está como ese miedo o pánico incluso a esa incomodidad, a sentirse de esa forma. Entonces, como muchas personas también le llaman zona de confort, como salir de lo conocido, como tú decías. Y mi pregunta va a eso, a cómo, o sea, ya sabemos que es la repetición, que como casualmente, cotidianamente se dice, la práctica es el maestro, pero mi pregunta es, ¿cómo? Si es que nos podrías compartir una estrategia que a ti te sirve, porque lo que veo con los pacientes es que me cuesta mucho instalar la acción inicial, como sacarlos de eso que ya está programado en su funcionamiento, en su forma de hacer. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, se entiende perfectamente. Bueno, para eso están los entrenamientos. Voy a partir diciendo eso. ¿Ya? Este es un modelo. Voy a aprovechar así como de hacer la aclaración a propósito de tu pregunta. Bueno, este es un modelo que nosotros hemos trabajado. Hay toda una formación respecto del trabajo desde este modelo, ya sea para la infancia como para el trabajo en adultos y en determinados contextos, en educación, en trauma, porque tiene ciertas como particularidades. Y una vez que terminan su formación, a través de los postítulos, de los diplomados, está la posibilidad de poder supervisar. Voy a pasar el aviso ya que me dieron pie para esto. Nosotros con Felipe estamos abriendo ahora cupos para supervisión clínica de quienes ya tienen alguna formación con nosotros porque es súper importante poder ir llevando esto a la práctica. Aún así, voy a hacer algunos comentarios respecto de tu pregunta y lo primero es que vivimos en una sociedad en la cual sentirse mal o es mal visto y estigmatizado o simplemente no está permitido. Entonces, todo el mundo tiene miedo a sentirse mal, porque no solo porque es desagradable e incómodo, sino que porque es súper el resto te mira así como raro. De hecho, todos contestamos automáticamente, hola, ¿cómo estás? Bien. Y si alguien no te dice que bien, es como que uno lo mira raro.
muchas veces, y desde esta lógica de cuidado y de crianza que ha estado instalada como en el siglo XX, post-revolución industrial, muchos crecimos pensando que expresar las emociones era un signo de debilidad o de como que nos volvía vulnerables, ¿no? Como al daño del otro. Como no voy a mostrar que estoy mal porque puede ser peor. ¿Ya? Entonces, ya hay un contexto que hace eso muy difícil. Entonces, lo primero es como, está bien sentirse mal. ¿Ya? No pasa nada. Y hay que darse como ese permiso de sentirse mal. Entonces, eso es una de las primeras cosas a trabajar. Antes de pedirle al otro que salga a probar cosas nuevas, porque nosotros a veces le hacemos peticiones a los pacientes o les damos indicaciones que son súper poco respetuosas, porque no tiene, claro, nosotros entendemos desde la lógica, la formación, qué es lo que tenemos que hacer y que para allá tiene que apuntar, pero nosotros no sabemos cuánto malestar puede tolerar el otro. Y por otro lado, lo mandamos como a la vida, así como anda a probar cosas nuevas. Entonces, lo primero es decirle, mira, te vas a sentir mal y está bien, no pasa nada. El segundo es como, te vas a sentir mal y yo te voy a acompañar, porque parte del sufrimiento tiene que ver con el no tener a otro que me acompañe en esto. O sea, acuérdense que nosotros nos regulamos con los otros. La corregulación sigue existiendo a lo largo de la vida hasta que llega la muerte, porque por eso buscamos a nuestra familia cuando nos sentimos mal o vamos con los amigos. Estar con otros que nos hacen sentir seguros nos ayuda a regularnos. Entonces tengo que instalar un vínculo terapéutico o una relación con el otro que le permita sentirse seguro en este espacio. Y lo tercero es que tengo que darle herramientas. Yo no puedo decirle, anda a hacer cosas nuevas que son súper amenazantes para ti y siéntete solo y además siéntete mal, pero aguántate. Tengo que darle alguna herramienta de regulación antes de pedirle ese gran desafío y luchar, que tenga que luchar con toda su predictibilidad para ir a hacer cosas nuevas. Entonces, básicamente es como, mira, yo sé que te vas a sentir mal y está bien. No pasa nada si tú te sientes mal. Segundo, no te preocupes porque aquí voy a estar. Tercero, si te sientes mal, puedes recurrir a estas cosas. Entonces, tenemos que ayudarle a tener cosas a la mano para poder lidiar con ese malestar, que son las estrategias de regulación. Y lo último es que uno va cambiando su predictibilidad poco a poco. Yo no puedo pedirle a alguien que le tiene miedo a las alturas que se suba a la Torre Eiffel. O sea, yo tengo que ir acompañando poco a poco en los cambios gradualmente, hasta donde el otro tolere, porque eso es parte de ser respetuoso. O sea, parte de reconocer en el otro la individualidad, la particularidad tiene que ver como en este vínculo yo voy viendo cuánto puede tolerar y hasta ahí me muevo. Y una vez que eso esté asentado, bueno, haré otro cambio pequeño. Pero nunca le pedimos más de lo que ellos pueden dar. Y siempre acompañado. Ujú. Entiendo, Daniela, entonces sería, por ejemplo, yo ya instalé el lugar seguro, instalé las herramientas de regulación emocional y las necesarias, y es como ir monitoreando todo el tiempo, porque me hiciste acordar una paciente que tiene fobia social y que lleva mucho tiempo, entonces ir monitoreando a que, por ejemplo, de forma gradual, a qué está dispuesto. Si no se logra el objetivo, ir buscando otro objetivo que esté en la escala de dificultad un poco más antes para y ir a su ritmo y sobre todo la paciencia, porque en un paciente puede demorarse el objetivo un mes como en otro un año, por ejemplo. Sí, y tienes que ver si lo que estás trabajando le hace sentido al otro, ¿no? Ajá. Porque los objetivos terapéuticos tienen que estar en función de lo que al otro le hace sentido. Por eso nosotros buscamos, bueno, ya, tu paciente tiene fobia social. ¿Cuál es el sentido en la coherencia de su manera de vivir la fobia social? ¿Qué lugar juega?
¿De qué se está, por decirlo de alguna manera burda, sin saber nada, de qué se está protegiendo ahí? ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuál es su predictibilidad? Entonces, y de ahí voy trabajando porque quizás con esa paciente no va a ser que salga a la calle, a lo mejor tengo que trabajar otras cosas antes, pero desde esta mirada no de la fobia social, porque la fobia social no me dice nada de la historia de ese paciente. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a buscar. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniela. Perfecto, vamos con Nicolás López. Nicolás, ahí atento a reactivar tu audio, por favor. Buenas Sí, noches. hola, buenas. ¿Se escucha bien? Sí, se ¿Sí? escucha bien. Bueno, sí, buenas noches a todas y todos y a Daniela en especial por su charla, ha estado muy interesante. Yo estoy recién titulado de psicología, entonces estoy como agarrando, por así decirlo, de varios lados para aprender y me hizo bastante sentido este nuevo modelo y te quería preguntar dos cosas básicas. Una es que yo no practico el enfoque cognitivo-conductual, pero sí lo he recibido como terapia y lo encuentro bastante similar a lo propuesto por ti en este caso, que entiendo que viene desde otro modelo, entonces me gustaría saber quizás cuáles son los detalles o las cosas que tú sientes que este modelo que propones tiene diferencias tanto con lo cognitivo-conductual como con otras enfoques, digamos, corrientes. Y dentro de eso, si puedes dar datos de autores, libros, videos, etcétera, porque me interesó mucho para seguir investigando. Y por último, ¿qué hacer, ya sea desde tu experiencia o de otros colegas que practiquen este modelo, qué hacen cuando les llega un cliente o paciente que ya viene diagnosticado con una etiqueta que podríamos llamar más extrema, por así decirlo, que entendemos que la etiqueta trata de nombrar un riesgo para la persona, como lo puede ser un trastorno límite de personalidad o una depresión endógena? Esas serían mis preguntas y agradezco de antemano. Gracias. Hola, Nicolás. Mira, a ver, existen distintos estilos de terapia y terapia para todos los gustos en el mundo de la psicología. ¿Ya? Una de las particularidades de este modelo es que es transdisciplinario. O sea, practicar este modelo no es solo para los psicólogos, sino que es para todo el que esté y se vincule con otras personas. ¿Ya? Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, docentes, todo el mundo de educadores de párvulo, porque es una mirada de entender al otro. Pero en ese sentido, existen terapias que trabajan como, si pensáramos el cuerpo como de manera vertical, de arriba hacia abajo, o en el fondo de las distintas capas del cerebro, de arriba hacia abajo, es decir, desde lo cognitivo, del pensamiento, del lenguaje, eh, hacia el cuerpo y otras terapias que trabajan desde el cuerpo hacia el cerebro y lo cognitivo, etc. Nosotros tenemos la diferencia con el enfoque cognitivo-conductual tiene que ver con cómo nosotros vamos incorporando el cuerpo en la práctica y cómo, en el fondo, este no es un enfoque de una terapia para conversar. Sí, obviamente hablamos y miramos juntos con el paciente lo que está pasando, pero lo que está pasando a nivel de sensaciones corporales, a nivel emocional, a nivel de pensamiento, a nivel de narrativa, a nivel de memoria autobiográfica, nosotros trabajamos con una mirada súper evolutiva, en el sentido de que vamos trabajando de acuerdo a la etapa del desarrollo que estamos viviendo, porque es un modelo de trayectoria vital, ¿no? Entonces, así como trabajamos con adultos, podemos trabajar con niños pequeños. Otra de las diferencias de este modelo es que nosotros no atribuimos la responsabilidad de lo que le pasa a los niños, porque entendemos que es el adulto el que tiene que hacer cambios para proveer un sistema de cuidado que le permita a ese niño desarrollarse saludablemente. Entonces, desde esta mirada, nosotros trabajamos con los adultos cuidadores para impactar, digamos, en los niños.
pero para nosotros cuerpo y cerebro tienen la misma, el mismo valor, vamos a decir, el mismo lugar dentro del espacio terapéutico. Es más, muchas cosas nosotros las vemos en el cuerpo del otro, más que de lo que nos dice. Por eso el contenido no es tan importante para nosotros. Nosotros dentro de los entrenamientos aprendemos a observar el otro, porque es nuestra mejor herramienta. Nosotros no trabajamos ni con psicometrías, ni con test, ninguna de esas cosas, porque entendemos que nuestra mejor herramienta terapéutica es la observación. Y nos entrenamos un montón con videos, con experiencias, etc. Y bueno, para partir, si bien hay muchos autores muy interesantes de leer, yo te recomiendo siempre partir leyendo a Felipe, que hace un buen recuento de las investigaciones nuevas y también de la tradición de la mentalización. Ya hay varios autores ahí que son interesantes de leer. ¿Ya? Así que eso es lo que yo podría decirte, Nicolás. Muchas gracias. Perfecto, vamos con Paz. Por favor, les pido que estén atentos a la reactivación de su audio. Paz. Buenas noches. Hola, Hola, Paz, te escuchamos. es una pregunta bien específica. ¿Se puede hablar de trauma complejo con siendo acumulador, pero acumulador al chancho? O sea, llenar y llenar piezas de cosas. ¿Puede ser una señal? Bueno, la verdad es que no puedo contestar esa pregunta, porque desde nuestra mirada, el ser acumulador no me dice nada, po. O sea, claro que veo que llena muchas cosas, pero yo no sé nada de Ya. esa persona, no conozco su historia, no entiendo cuál es el sentido que para esa persona tiene el acumular. Entonces, no podemos hacer ninguna, nos faltan piezas en el puzzle. El acumular es una pieza, pero no puedo armarme una idea de lo que pasa con ese otro desde nuestra mirada, es solo a partir de una conducta. Entonces, desde esta lógica, uno podría decir, sí, podría ser, ¿ya? En la medida en que probablemente la acumulación le dificulta el relacionarse con otros. Entonces, y ahí hay un tema, pero no sabría decirte a priori porque no conozco a ese otro, que es parte de cómo nosotros miramos cada uno de los casos. ¿Y si a esa persona no le molesta? ¿No le hace conflicto? Bueno, nadie cambia su predictibilidad si no le hace sentido cambiarlo. Porque recuerda que en el fondo los cambios provienen de esas señales que uno va registrando. Entonces, si para esa persona no existen esas señales de que necesita cambiar su predictibilidad, no va a pasar nada. Y es muy duro decirlo a la persona, siendo que es una persona cercana. O hay que tener mucho tino para decirlo. No lo sé, porque va a depender mucho del vínculo que tengas con esa persona, de cómo sea, de cómo... Yo lo único que te diría es que tú que conoces a esa persona, pienses en cómo es y trates de ser respetuosa con su experiencia. Eh, entonces, por algo, mira, te voy a decir lo siguiente. Cada cosa que nosotros hacemos es algo que nos ha ayudado a sobrevivir en determinado momento. Por lo tanto, el acumular para esa persona es una manera de enfrentarse al mundo que le ha ayudado hasta ahora. Y en ese sentido, nosotros jamás nos acercamos criticando o juzgando la conducta de otro. Entonces, quizás, si para el resto es un problema, entonces lo que uno hace es acercarse y decirle, mira, ¿sabes qué? Esto
que te pasa a ti o la manera en que tú te estás relacionando con nosotros, a nosotros nos duele. Pero no es un problema para él. De hecho, para él probablemente no, porque está funcionando. Entonces, yo Lo creo que que por pasa ahí es va que la a mí cosa. me pasa eso, pero a un nivel mucho menor. Me pierdo en mi pieza. Entonces, a mí me provoca conflicto, pero me inmoviliza. No me moviliza, me ahoga. Entonces, Por eso que no decíamos sé. que el sufrimiento detiene el fluir de la vida. Pero si ya en el fondo ya lo viste, ese es Mm, como un primer paso para poder buscar un espacio donde puedan ayudarte a mirar qué es lo que está pasando contigo. ya, es necesario entonces mirar. Ya pasé la etapa de la inocencia, de que no sabía lo que pasaba, ahora ya sé y tengo que hacer el trabajo. Paz. Si no estuvieras en esa etapa de hacer el trabajo, no me habrías preguntado nada. Ah, perfecto. Gracias. Gracias a ti por compartir. María Gabriela, Hola, buenas noches. buenas noches. Primero que nada, buenas noches a todos los presentes, a Daniela también que nos compartió todo esto y que lo encuentro genial. Bueno, contarles un poco, soy recién egresada de psicología también. Estoy haciendo la práctica en un programa de protección a menores. Y bueno, me hace mucho sentido dentro de todo lo que hablaba, que con respecto al mostrarse vulnerable, a lo que le respondió también creo que a Daniela, esto de mostrarse vulnerable, pero también tengo un caso en particular que esta persona lo demuestra con mucho enojo, y es enojo hacia todo. Entonces, claro, comprendiendo esto es como necesita a un otro para autorregularse, porque, bueno, asumiendo de que su familia no tiene como las capacidades de autorregularse, de autorregulación, entonces me gustaría que me explicara un poco esto de mostrarse vulnerable, pero desde el enojo o desde otras emociones que no son adaptativas para el sentirse solo, por ejemplo, o el sentirse aislado o confundido o con miedo o abandonado, que sean como más disruptivos, por ejemplo, el enojo, la violencia, cosas, no sé, como que fuera como más hiperactivo o con muchas más cosas que hacer. Eso. Mira, si esa es una manera de mostrar el sufrimiento, es la manera que para esa persona, en esa familia, en ese contexto, ha resultado mejor. Piénsalo así. Quizás si ese niño, en lugar de enojarse, se pusiera triste, nadie lo pescaría. No tendría un adulto. Entonces uno siempre se pregunta, ¿cuál es la coherencia que hay detrás de esa conducta? ¿Para qué? ¿En qué sentido eso que esa persona hace le ha ayudado a sobrevivir? ¿Cuál es su predictibilidad? Voy a ponerte un ejemplo porque no sé nada de ese caso, pero supongamos que ese niño ha tenido muchas experiencias donde cuando era chico se sentía mal y lloraba, pero nadie lo pescaba. Y ahora que empezó a mostrarse enojado, a tirar todo lejos, a golpear a otros, los papás empezaron a notar que algo le pasaba, o los cuidadores, y entonces empezaron a retarlo. Ya, retarlo no es la experiencia de regulación y contención que todos tenemos en mente, pero al menos estaban ahí, no estaba solo. Entonces uno siempre mira la trayectoria. ¿Qué pasó con ese bebé? ¿Cómo eran esos sus cuidadores? ¿En qué circunstancias nació? ¿Cómo era de guagua? No es lo mismo criar una guagua llorona que una guagua que es tranquila como una foto, po. A los adultos no nos genera lo mismo y por lo tanto no respondemos de la misma forma. Por eso es que es importante saber cómo eran los bebés. Entonces, hay que ir a mirar cuál es la coherencia de esa organización,
cuál es la predictibilidad de esa persona, cómo responde, recuerden siempre, para continuar en esa predictibilidad. Si la predictibilidad es que los otros lo reten y de esa manera él tiene presente a su cuidador, entonces él va a ser un mundo de predictibilidad para que lo rete, portarse mal y que lo reten. Porque es como él ha Claro, aprendido que puede tener la presencia del otro. claro, lo otro que me hace sentido, bueno, que dentro de que eh, si es que este trauma complejo puede ser por cosas mínimas, en donde, claro, nos explica un poco esto de que si, no sé, un niño, una niña, un infante siente esta sensación de soledad sin que, no sé, sin que sea como algo extremado, así como lo dejan solo 3 meses, sino que es como por un lapso que el niño no tiene conciencia, pero que son, no sé, 2 veces al mes, una vez cada 3 meses. El trauma complejo también se puede desarrollar o tiene que ser constante, sí o sí, cada cierto tiempo, tiene que tener esta relevancia, porque entiendo que el sentirse solo no es solamente como algo de sentirse abandonado, sino que también tiene como mucho que ver con la propia sensación de soledad o de abandono. Tú le diste en el clavo, María Gabriela. No es lo que pasa lo que genera el trauma, es la experiencia. Yo puedo, por ejemplo, a lo mejor a un niño, voy a poner un ejemplo burdo, pero a lo mejor a un niño no le pasó nada terrible. No fue abusado, no hubo negligencia grave, desde lo que miramos los adultos, pues, obviamente. Nadie le pegó, pero a lo mejor ese niño, cada vez que, no sé, se cayó eh, o le fue mal en el colegio y recurrió a un adulto, ese adulto cuidador nunca estuvo, no lo pescó. Y esa es una experiencia mucho más cotidiana que lo dejen solo, a menos de que estamos hablando de negligencias graves y ahí ya es otro cuento, que es mucho más evidente. Pero siempre nosotros vemos la experiencia de la persona desde la persona. ¿Cómo es para una guagua, por ejemplo, enfrentarse al rostro de la mamá deprimida, inexpresiva? De hecho, hay experimentos que muestran la reacción de los bebés como a la cara inexpresiva del adulto cuidador. Entonces, quizás no es nada, el trauma no es el evento. El trauma es siempre relacional, porque es el aumento del estrés que no fue regulado, sostenido, soportado, contenido por el otro. Y el niño se quedó solo con esa experiencia de malestar. Eso es lo que configura un trauma complejo. Y por eso nosotros vamos siempre a la experiencia, porque hay personas que han vivido abuso en la infancia y no tienen trauma complejo. Hay personas que han vivido cosas terribles en su vida y no tienen trauma complejo. Porque Claro, lo va a abordan depender de desde lo que otra pasa manera después. porque su... Claro. Eso, me siento muy agradecida por el conocimiento que nos compartió ahora, que me compartió ahora también. Muchas Muchas gracias. gracias. Vamos con Estela. Hola, Estela, buenas noches, ¿me escuchan? sí. Hola, buenas noches, les saludo desde México. Quiero aportar algunas opiniones desde mi visión que es profesional de la educación, soy maestra desde hace 10 años y como persona neurodivergente, yo tengo diagnóstico de TLP, TDAH y pues otras comorbilidades que los profesionales por aquí ya se han de imaginar. Eh, Quisiera hacer unas aportaciones, si de algo sirve escuchar hablar a una persona que efectivamente tiene un diagnóstico ya, cómo lo trabajo en mí misma y cómo lo trabajo con mis alumnos. Primera, lo que me ha funcionado es normalizar las emociones. Tenemos muy metido en la cabeza esto de que hay emociones negativas y positivas, y ya lo decía usted, emociones son emociones, y normalizarlas en el aula
sirve de mucho porque, ok, te enojaste, hiciste pataletas, estás alegre, está bien, exprésalo, ¿no? Normalizar esa parte, sobre todo en el aula es muy común de recriminar. No, aquí no queremos niños que hablen mucho, aquí no queremos niños traviesos. Entonces, normalizar todo tipo de emociones. Otra cosa es predicar con el ejemplo. ¿A qué me refiero? No porque tú seas puntual, ya con eso tu alumno va a ser puntual o tu hijo. Me refiero a que tu alumno, tu niño, el infante, vea cómo lo aplicas en tu vida cotidiana. A veces está bien que te vea o que te escuche hablar de los problemas que tú estás teniendo. Oye, ¿sabes qué? Que hoy yo hablo con mis alumnos, hoy vengo súper cansada porque me vine corriendo, me dejó el transporte y llegué tarde y ¿no? Contarle cómo sobrellevas los problemas de la vida cotidiana y también los problemas graves en la familia. Por eso es muy importante que en las conversaciones, en la medida que se puede, en las conversaciones familiares se integre a los niños, se les dé a conocer a la medida de su edad la información. Otra cosa que les puede servir es hablar con adultos que tengan algún diagnóstico. En mi caso, por ejemplo, yo soy un adulto que tengo trastorno límite de la personalidad y TDAH, pero también fui una niña. Entonces, escuchar mis experiencias, recordemos que desgraciadamente el diagnóstico casi siempre llega en la adultez. Es muy difícil y se dice mucho que tal vez si se trabajara con aquellos niños que tienen algún foquito de riesgo, se podría prevenir un diagnóstico en la adultez, ¿no? Entonces, hablar con una persona que tiene un diagnóstico, un adulto, te puede servir muchísimo para apoyar a las infancias. Otra cosa, si bien a muchos el diagnóstico nos da paz, nos da esa seguridad y esa tranquilidad, recordemos que no todas las infancias van a poder acceder a un diagnóstico, ni de niños ni adultos. Sabemos muchos adultos que no contamos con un diagnóstico. Entonces, no hagan menos a aquellos niños que no cuentan. No, tú nada más eres un niño travieso. Bien lo decía nuestra ponente, sea travieso o no, lo está sintiendo. Hay que respetar la forma en la que él siente y vive cada una de sus experiencias. Otra cosa, a mi largo camino por psiquiatras y psicoterapeutas, y también yo me instruyo demasiado en lo que tengo, hay que agotar todas las posibilidades, todas. Si una no te funcionó, por ejemplo, la ruleta de las emociones que yo le he aplicado en mi salón y a mí misma, no te funcionó, aplica otro y busca y busca y busca. Es como nosotros cuando tenemos algún problema, no llegamos a la solución en la primera ocasión. Habrá algunos que sí, pero no somos la gran mayoría. Otra cosa, la palabra juzgar nos debe de quedar bien clara, clarísima, no desde una posición de, ya me viene a regañar porque no soy un buen profesional. No, no, no. Cuando tú tienes bien clavado en la mente el no juzgar, te das cuenta que cualquier infante que se esté portando de distinta manera, puede ser porque la morfología cerebral es distinta, no es porque él te quiera molestar, no es porque esté arruinando tu día, porque te está haciendo complicada la terapia. Simplemente, ya lo decía nuestra ponente, en el caso del TLP, nuestra amígdala siempre está alerta. Entonces, el miedo, el peligro lo vemos de una manera más exacerbada que muchas otras personas, ¿no? Entonces, piensen también que no es porque el niño tenga la intención, tal vez es la morfología de su cerebro. Otra cosa, ¿no? Que decían, ¿por qué tal vez tengo dos pequeñitos, dos niños, y se están enfrentando a la misma experiencia y uno está llorando y el otro está triste, ¿no? Bien lo decían, en primera porque la experiencia la viven diferente y aparte, aunque sean niños de la misma edad, cuentan con herramientas diferentes. Entonces, aunque estén viviendo lo mismo, si tienen diferentes herramientas o carecen de alguna herramienta, la experiencia se va a grabar en ellos totalmente diferentes, ¿ok? Y otra cosita es, no presionen. Se los digo como paciente, se los digo como maestra, es un pasito a la vez, es un pasito a la vez y por eso es importante que acompañemos. Nada se construye de un día a otro.
Entonces, que nosotros les enseñemos la importancia del proceso es cuando ellos lograrán disfrutar el proceso, no la meta. Eso a una persona neurodivergente, créanme que le ayuda mucho, son cambios pequeñitos, un pasito a la vez y siempre siendo respetuosos. Muchas gracias, Estela, por compartir tu experiencia con nosotros y porque también hay que ser valiente para poder decir en un público tan amplio que uno tiene un diagnóstico y poder compartir todo lo que tú has ido viviendo y lo que te ha ayudado en tu práctica como docente. Ahí veo que en el chat también te están dando las gracias, así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Catalina, ¿está por ahí para dar la palabra? Catalina está muda, pero sigamos con Mari, que es la primera que tengo Aquí aquí. estoy, con Mari García. Si es que no podía reactivar el audio. No se preocupe. Mari, por favor, les pido que estén atentos ahí. Mari, buenas noches. Hola, buenas. Un segundo, Catalina, ¿le parece si terminamos con Grady? Porque ya son las 8:30, es día viernes, todos queremos descansar. Entonces, los que ya tienen la manito arriba, contestamos sus preguntas y con eso cerramos. Ya, perfecto. Ahora sí, perdón. Mari parece que la perdimos. silenció. Sí, cuando les dé la palabra, no vuelvan Ahí a sí. silenciar sus Disculpe. micrófonos porque no van a poder seguir hablando. ¿Ya? Disculpe. Ahora sí, buenas tardes, Mari. Buenas tardes. Primero agradecer, fue muy interesante todo lo que nos planteó. Quisiera saber, porque mencionaron que se trabaja más con los padres que con los niños, pero todo lo que expusieron me hace pensar en que quizás la terapia del juego, cuando se utiliza el juego, para poder promover el diálogo y los relatos, considero, viendo lo que expusieron, que también sería como interesante aplicarlo, como mencionaban, de que el ser humano aprende a través de la replicación, poder adaptarlo también a la terapia del juego y que de esa manera los niños, por ejemplo, ya sea como en títeres, pensaba también en animación, el reconocer sus emociones y también permitir un poco, como mencionaban, la autonomía a través de la autorregulación, como que sería interesante hacer como esa mezcla del conjunto, porque muchas veces los padres también no ayudan mucho en el proceso durante la intervención, o a veces pueden como retroceder el proceso. Entonces, de esa forma también ayudaría a que el niño pueda tener un poquito más de autonomía y que aunque los padres lleguen a retroceder, puedan, por diferentes experiencias o situaciones que se puedan dar, que puedan retroceder, ayudaría a que sea más sostenible en el tiempo los cambios, porque ayudaría a que los niños mismos sean los que se autorregulen, ¿o no? Lo que pasa, Mari, es que nosotros podemos usar cosas como el juego, pero ¿cuál es el punto? Que no sirve de nada lo que yo hago en una sesión una vez a la semana, porque después cuando el niño sale de mi box, tiene que volver a esa familia con esos padres a esa realidad. Por lo tanto, el tema es que yo tengo que generar un espacio de cuidado cotidiano más saludable para ese niño. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Yo puedo ser fantástica jugando y a lo mejor ser súper mentalizadora y tener muchas herramientas, pero después voy a devolver al niño a ese mismo contexto. Entonces, ¿por qué trabajamos con los adultos? Porque ayudamos a esos adultos a poder entender qué es lo que pasa con el niño y relacionarse con ellos desde otro lugar. Y eso a partir de tener una relación muy respetuosa con ellos también, de poder entender qué es lo que pasa, por qué ellos, o sea, lo mismo que nosotros pensamos para los niños, también lo pensamos para los adultos. Entonces, cuando nosotros trabajamos en distintos niveles. Trabajamos en el vínculo con el otro, de nosotros como facilitadores, con el adulto cuidador, del cuidador con el niño, porque es en la experiencia que uno aprende.
O sea, da lo mismo lo que yo le diga, si yo no tengo un trato respetuoso con ese adulto que tiene su historia, que probablemente también ha vivido una historia de sufrimiento, entonces no puedo pedirle cambios. Como decía alguien por ahí, uno enseña con el ejemplo. Entonces, y ese ejemplo significa que si yo quiero que ese adulto se relacione de otra manera con un niño X o una niña X, yo tengo que relacionarme con ese adulto de otra manera, ¿ya? Entonces, el juego es una herramienta terapéutica súper valiosa, pero siempre y cuando yo lo tenga un objetivo que esté marcado en eso. Entonces, a lo mejor yo voy a pedir o voy a hacer o voy a ayudar a ese adulto que aprenda a jugar con el niño. ¿Ya? Por eso este no es un modelo de una terapia para hablar. No sirve de mucho que el niño reconozca y diga, "Ah, no, es que tengo rabia", sino va a haber un adulto que lo contenga y que le ayude a regular efectivamente lo que para él significa la rabia. Porque además cuando etiqueto, igual que los diagnósticos, si yo etiqueto las emociones con este cartel, eso no me dice nada tampoco de la experiencia. Porque cómo se vive la rabia para mí no es necesariamente como la viven ustedes. Entonces, este es todo un cambio de paradigma de cómo vamos a mirar al otro y la terapia. Catalina, te Mari, vamos a... ahí Sí, parece que puede responder. sí, pero sí, lo entendí perfectamente y estoy súper de acuerdo con usted. Pero yo mencionaba, por ejemplo, hay casos que lamentablemente, por ejemplo, en casos extremos como los niños porque me gusta mucho lo que presentó el modelo y estoy muy de acuerdo con lo que usted mencionaba. Entonces yo pensaba, por ejemplo, en niños en casos como que están muy vulnerados, como en caso de hogar de menores, como, mm, no sé, quizás para hacerlo más sostenido en el tiempo, incluso dar significado, por ejemplo, con peluche, no sé, pensaba algo así. Entiendo completamente el trasfondo y lo que me quiso decir. Y gracias. Muchas gracias, Mari. Perfecto, vamos con Alexandra. No sé si se escucha. Sí, Alexandra, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero presentarme. Soy Alexandra Norambuena. Soy estudiante de Pedagogía en Castellano. Y primero quiero agradecer, o sea, segundo ya, no sé, mucho a Daniela por exponer este tema. La verdad me llamó mucho la atención este seminario, sobre todo porque yo tengo un ramo en la universidad que se llama El sentido trágico de la existencia humana en la literatura. Entonces, como futura docente, uno igual se pone a pensar como ya el tema del sufrimiento está muy presente en la literatura, como en muchos textos, ya sea, no sé, La caída de Albert Camus, El guardián entre el centeno, Demian, de Gese, etc. Pero una de las cosas como que me interesa a mí a futuro a desarrollar como docente es también dar el espacio para trabajar también el tema de la inteligencia emocional en los estudiantes. Entonces, igual entender como todo lo que mencionabas desde la perspectiva un poco más como de la neurociencia y desde la psicología, igual es como entretenido y también te da como nuevas herramientas y estrategias para poder abordar estos temas tan recurrentes en la literatura. Principalmente eso, me llamó mucho la atención también lo que dijo la colega de México, que dar como más la importancia en el proceso y no tratar como de que vamos a meter como, pensar como que el estudiante es una esponja y tiene que absorber absolutamente todos los conocimientos que uno le va a dar porque no es, o sea, no es como posible absorber tanto. Pero también me llamó mucho la atención el tema de cómo esta emoción también se puede como sentir en la misma corporalidad de la persona, como que mente y cuerpo están acompañados. Entonces, perdón por el ruido, el tema de la corporalidad me hizo mucho sentido con el teatro, por ejemplo, y cómo se puede abordar también
estas experiencias también a través de la corporalidad, como también incluir no solamente que el estudiante reconozca así como, ya, este personaje le pasó tanto, tanto, y como memorizar ese tipo de cosas, sino que poner atención como en la experiencia del estudiante con el texto que está leyendo, o algo parecido. Muchas gracias, Alexandra. Muy interesante. La literatura es siempre una fuente de reflexión importante respecto de las experiencias de vida. Así que gracias por compartirlo y por el interés. Perfecto, vamos con Camila Muñoz. Camila, Hola, te Dani. escuchamos. ¿Me escucha? Sí. Sí. Me presento, soy Camila Muñoz, egresada el año pasado y desde este año trabajando en Infanto Juvenil. No sé si me reconoce, tía. Soy la Cami. Quería mucho Sí. participar de este seminario porque me interesa mucho el tema del apego, o sea, fue tema en mi tesis / seminario de habilitación. Hice un curso con Leca Leniar, que es como mi ídolo máximo, así que estoy súper feliz de participar acá. Anoté todo lo que dijo porque me sirve mucho también este tema para los pacientitos que me van llegando. Y mi pregunta, más que nada, no sé si es pregunta o tratar de confirmar la hipótesis que tengo, es que en una parte usted dijo que las emociones tienen toda una serie de sensaciones físicas que configurarán la emoción. Y yo noté así como comentario mío de que me imagino que hay reacciones tipo por la base biológica del ser humano y también reacciones que son configuradas en base a las experiencias de cada ser humano. O sea, un niño que vivió la felicidad desde la infancia bonita, por decirlo así, va a tener una configuración diferente a un niño que vivió una infancia desde la negligencia y el maltrato y va a vivir la emoción de la felicidad, por ejemplo, desde una visión distinta. Ahora, me llegan muchos pacientes, tanto en la práctica como ahora que estoy trabajando, preguntándome cómo pueden reconocer sus emociones porque las equiparan mucho o las comparan mucho con las de sus compañeros, con las de sus pares, sus hermanos, y me cuesta un poco explicar que todos vivimos las emociones de una forma distinta. Entonces, ¿cómo yo puedo, o desde su experiencia, cómo yo puedo explicarle a estos pacientes desde el rango infanto-juvenil que o sea, todas las emociones tienen una base tipo y una base subjetiva, por decirlo así? Lo que pasa es que cómo nombramos esos cambios físicos, esas sensaciones, es una convención, ¿no? Como efectivamente, como algunas emociones causan, y está como la rabia genera ciertos cambios en el cerebro y ciertas respuestas de lo físico, etcétera, pero tiene que ver como con la intensidad de la respuesta. Entonces, yo lo primero que haría sería preguntar, ¿por qué es tan importante? Así como eh, esto de vivir la rabia igual que el otro. Eso sería como lo primero que yo haría. Y lo segundo es como, bueno, cuando tú estás enojado o tienes rabia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo vives en tu cuerpo? Es como, ¿cómo se pone tu, se tensa tu cuerpo? ¿Es como calor? ¿Es como frío? ¿Viene de los pies? ¿Cómo es esa experiencia subjetiva de eso? ¿Ya? Porque claro que hay, y puedes leerlo, y hay mucha gente que ha hablado acerca de cuáles son los cambios neurofisiológicos de determinadas emociones, pero finalmente eso a nosotros tampoco nos interesa tanto, porque lo que culturalmente llamamos rabia, por ejemplo, los, los italianos son súper gritones y como exaltados, y no es que estén enojados, son así. ¿Me entiendes? Entonces también hay un factor cultural, hay un factor biológico, y ahí el sentido tiene que ver con cuál es, cómo vive esa persona, la experiencia única de eso. El resto son puras convenciones. Gracias, Cami. Natalia Acuña. Natalia, por favor,
Atentos a reactivar el audio. Hola. Sí, Natalia. Sí, ahora voy a desactivar. Bueno, quiero agradecer mucho esta oportunidad. La verdad es que es un tema muy interesante. Yo soy trabajadora social y trabajo en una residencia de menores, donde atendemos a niños de 8 a 14 años. Y en relación al tema, bueno, me interesa mucho lo que tiene que ver con el apego, con la neuroplasticidad, porque gracias a estos temas he podido comprender un poco el comportamiento de los niños, tomando en cuenta su historia, que la mayoría de los casos que tenemos allá son temas complejos respecto a abusos o a maltratos. Los niños viven ahí de forma permanente porque no pueden estar con sus familias, entonces todos los que trabajamos ahí en el fondo somos como su familia. Y en este día a día que se vive con ellos, bueno, experimentamos diversas situaciones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos trabajar un comportamiento, por ejemplo, evitativo? ¿O qué herramientas profesionales podríamos ocupar para poder conectar con un niño que cuando se siente abrumado, por ejemplo, no habla, no mira, no responde, y esta conducta ya se ha mantenido, no sé, más de un año, por ejemplo, y después al otro día el niño está feliz como si nada hubiese pasado? Entonces, claro, podemos comprender que por su historia, quizás, por ejemplo, de maltratos, de golpes, qué sé yo, pueda reaccionar así por esa razón, pero mi consulta va a qué herramienta podemos tener nosotros ya como para aplicar en el día a día con estos niños que tienen este comportamiento en particular. Bueno, Natalia, para eso está la invitación a los diplomados y los postítulos. Esa no es una respuesta que yo pueda darle ahora, ¿ya? Este era un seminario para motivarlos a seguir Ay, sí. profundizando. Hay harto que, o sea, nosotros no trabajamos con recetas. Por lo tanto, o sea, como desde nuestra mirada y desde este paradigma, esa pregunta es imposible de responder, porque Okay. es la unicidad de la experiencia del otro, pero sí les invitamos a todos a poder seguir el postítulo de trauma. Creo que el de infancia ya no, pero el de trauma y los que vienen para este año y los seminarios que están arriba en la página. Así que vi más manitos levantadas, pero en honor al tiempo quedaba, voy a ser la bruja, Catalina, quedaba Claudio y Gradys y Sí. porque A ya veo que hay Laura y algunos impacientes. sí, a Laura y a María León les invitamos a que puedan anotar sus consultas y quedan cordialmente invitadas a inscribirse al postítulo. ¿Ya? Así que, bueno, vamos con Claudio. Claudio, te escuchamos. Hola. Hola. Bueno, me declaro a diva, no tengo ningún seminario. Mira, mi consulta es bien breve. Quiero saber la relación directa entre trauma complejo y el desarrollo de personalidad borderline y también la amnesia selectiva. O sea, hay una directa relación. Básicamente eso no va a ser. Nada en la complejidad tiene una relación tan directa. Vamos a partir diciendo eso. Y en segundo lugar, sí, efectivamente, muchas de las personas que tienen un diagnóstico de trastorno de personalidad limítrofe en realidad tienen una historia de trauma complejo a la base. ¿Ya? Y pero no podemos establecer una relación directa entre uno y otro. Lo mismo con la conducta suicida, lo mismo con fenómenos como la amnesia selectiva, como lo planteas tú. Por eso es que uno tiene que mirar la historia y tiene que ver la experiencia detrás de ese diagnóstico. Pero sí, mucho de lo que entendemos bajo el rótulo de estos diagnósticos es en realidad trauma complejo que lo atraviesa todo. Gracias, Claudio. Y finalmente, Y por último, Gradys. Hola, buenas noches. Mi pregunta es básicamente cortita, es como para aclarar algo que decía durante el seminario respecto a lo del cerebro predictivo. Ya quería entender un poco de cómo funciona, por ejemplo, con estos pensamientos intrusivos que a veces tiene la persona,
por todos los comentarios y las preguntas que le han hecho, puedo crear una teoría o suponer un poco de que es en base igual tal vez a la experiencia que ven los niños de los adultos que tienen estos pensamientos que también lo replican. ¿A qué te refieres con eso de los pensamientos repetitivos? Intrusivos. O intrusivos, perdón. Porque usted cuando decía de que el cerebro era predictivo, era que él iba en este callejón, iba a pensar si lo asaltaron, de que va a ser asaltado nuevamente. Pero ¿qué pasa si la persona nunca ha vivido esa experiencia, pero tiene estos pensamientos, como de estos pensamientos que empiezan a aparecer en la mente? Porque ciertamente, como decía igual, no, el cerebro no ve bueno y malo, sino que ve hechos. Pero si nunca ha tenido la experiencia, ¿es posible que haya aprendido eso de otra forma? Lo que pasa es que, a ver, los pensamientos son una respuesta frente a la experiencia. Entonces, claro que yo puedo, si nunca he vivido una experiencia de asalto, pero quizás viví en un ambiente donde me enseñaron o donde el miedo era una respuesta habitual, entonces da lo mismo si es alguien que me va a asaltar, si es que me voy a caer. La ansiedad o esta sensación de miedo genera muchos pensamientos en relación a cosas que pueden pasar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del cerebro predictivo o de la repetición, estamos hablando más bien de la experiencia. Entonces, la experiencia ahí, más que con el contenido del pensamiento, tiene que ver con cómo se siente ese niño cuando un adulto le habla de los asaltos o cuando es expuesto en la tele, a los portonazos, no sé qué, cómo vive él esa experiencia más que el Ya, contenido en sí mismo. ya, perfecto. Ahí me queda más claro. Entonces es como por la exposición. Da lo mismo si es hecho televisivo, visto o relatado. Sí, es por Ya, la experiencia, en el fondo, y cómo eso se va configurando. De hecho, como que la teoría del cerebro predictivo dice que en realidad más que hecho es como una anticipación del cerebro que después se va confirmando. ya, perfecto. Era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Grace. Perfecto. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Daniela Ibacache por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación, les pido mucha atención a la información que voy a compartirles en este momento. Les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación de este seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay alrededor de 600 personas en la reunión, por tanto es muy probable que el link colapse en algún momento, así que les recomiendo que guarden este link para posteriormente ingresar nuevamente en algunos minutos más o en algunas horas y van a poder descargar su certificado de participación. Si en el momento que ingresan el link no les funciona, es por esto y es por eso que les pido que lo puedan guardar, ¿ya? Entonces voy a compartir a través del chat el link de participación. Va a estar fijado ahora en el chat para que no se vaya a perder, ¿ya? Ahora compartiré pantalla con ustedes para iniciar el sorteo, para ver quién será el o la ganadora para el cupo al postítulo que se sorteará. Entonces, vamos con el sorteo y por favor les pido que estén muy atentos a los nombres, ya que si la persona al segundo llamado no aparece, automáticamente se va al agua sin derecho a objeción ni reclamo. Así que por favor les pido que estén muy atentos y en esta ocasión les voy a solicitar su ayuda para que me puedan, a través de micrófonos,
mencionar si está la persona o efectivamente no está y la persona se va al agua. Entonces, ahí sí me pueden mencionar si ven la página, sus micrófonos ya están habilitados. Sí, y se ve. Se ve. Se ve perfecto. Sí, gracias. Gracias. Vamos a comenzar entonces. Por favor, atentos. Paulina Fuentes Orellana. Paulina Fuentes Orellana. Al agua. Al agua. Al agua. Cris Hernández Igor. Cris Hernández Igor. Al agua. Ariela Valenzuela Navarrete. Ariela Valenzuela Navarrete. Ariela, ahí estás. Hola Ariela. Vamos a dejar de compartir pantalla. Entonces, Ariela, buenas noches. Te agradezco que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicito por ser la ganadora a la beca del postítulo de especialización en trauma complejo, la complejidad del trauma a través de las trayectorias vitales, un modelo de complejidad integral de comprensión, evaluación e intervención. Por lo que te comento que el día lunes te contactará la encargada del programa para hacer efectiva esta beca. En este momento también, para quienes aún están con nosotros, voy a compartir un código QR con el que también van a poder hacer descarga, ¿cierto?, de este certificado de participación. Comentarles que este certificado está solamente disponible para Chile. Quienes se encuentren con nosotros a través desde otros países, ¿cierto? Les solicito que puedan enviar un correo al correo sac@dipa.cl explicando que asistieron a este seminario, pero que el link estaba solamente disponible para Chile. ¿Ya? Hola, buenas. ¿Podrías escribir en el grupo, en el chat, el enlace, please? Que yo soy de Ecuador. Ahí está el código QR. Con el código QR también van a poder hacer descarga del certificado. Voy a salir ya. No. ¿Lo pueden ver? Sí, dijo que eran 5. Sí, Catalina, pero creo que se refieren al link para las personas que están de otros países, que puedas ponerlo en el chat. Ah, sí, perfecto. El chat lo voy a escribir, es chat@adipa.cl. ¿Ya? Ahí pueden escribir sus dudas respecto a si están con nosotros desde otro país para hacer la descarga de este certificado. Entonces ahí voy a dejar el código QR algunos minutitos más. Daniela, te agradecemos. Muchas gracias por el conocimiento entregado el día de hoy. No sé si ahí alguien más quiere darle algún mensaje a Daniela. Muchas gracias por todo, fue muy, muy interesante, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Gracias, Antonia. Gracias, Muchas Catalina. gracias, Daniela. No sé si me escuchas. Chao, gracias. Chao, Saludos muchas gracias. desde- Dani Bella. Muchas gracias por todo. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias. Buenas noches a todos, agradecemos su participación y los esperamos en futuras ocasiones. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches a todos. Buenas noches.